En la preciosa comunidad catalana, en las afueras de Barcelona, una joven llamada Soledad estaba buscando trabajo como interina mientras terminaba sus estudios universitarios. Un día, recibió una llamada de una agencia de empleo ofreciéndole una oportunidad única: trabajar como asistente en una casa para ayudar a una mujer mayor llamada Beth, que vivía sola en un antiguo edificio del barrio. Intrigada por la oferta, Soledad aceptó el trabajo y se dirigió a la casa de Beth. Al llegar, se encontró con una encantadora anciana de cabello plateado y ojos brillantes. Beth le explicó que, desde hace algún tiempo, se había quedado sola por el fallecimiento de su marido. La casa era muy grande para ella sola y ya no tenía fuerzas para limpiar o traer la compra por las escaleras del bloque. Soledad era lo que estaba buscando: una mujer simpática a la que ayudar y dar compañía mientras ahorraba dinero para poder seguir una floreciente vida en este mundo. Todos tenemos algún amigo o familiar que ha tenido una experiencia paranormal. Crea o no en ellas. Muchas veces, nosotros mismos las hemos experimentado. Estas son algunas de ellas. Te puede ocurrir en cualquier vivienda, en cualquier barrio, en cualquier ciudad. El misterio no entiende de lugares predilectos. Si quieres compartir tu experiencia, recopilamos y subimos en vídeo todo tipo de testimonio paranormal. Para asegurar el anonimato, cambiamos el género de sus protagonistas, la edad y los nombres. Solo tienes que escribirnos a esta dirección de email. Bienvenidos al canal Gutifighter. Estos son testimonios paranormales. Durante los primeros meses, una sana amistad defraguó entre Soledad y Beth. Hablaban sin cesar y reían incluso más. Parecían tener tanto en común que una veía a la otra como la hija que nunca tuvo y por el contrario, como si la anciana mujer fuera como una segunda madre para la joven. No era nada raro verlas a ambas disfrutar de una apasionante sesión de cine en el salón, cuanto las tareas del hogar estaban completadas. Sin embargo, algo empezó a no encajar a Soledad en aquella casa. No dejaban de desaparecer cosas, objetos que ella misma había puesto en un cajón y luego simplemente no estaban. Así fueron sucediéndose varios sucesos que llevaron a la joven a preguntarle a Beth si ella había cogido, por casualidad, aquel objeto deseado. Mi vecina Diane y yo tenemos un duende juguetón desde hace muchos años, al que llamamos Juanito. Le dijo Beth con toda la tranquilidad del mundo a Soledad. Y prosiguió con aquella extraña confesión. De vez en cuando llegaba a casa de trabajar y encontraba algo puesto en un lugar extraño: leche en un armario, papel higiénico en el frigorífico, detergente para la ropa en la bañera. Todo lo que te puedas imaginar y más. Sentenció la anciana. Pero no te preocupes, es algo a lo que ya estoy acostumbrada y a lo que no debes temer. Juanito es como un viejo amigo con el que convivo, solo que no le puedes ver. Pero está ahí. Siempre. Soledad, la cual no era creyente de este tipo de sucesos, estuvo decidida a ayudar a Beth en lo que ella creía que sería un problema mental de la edad, por lo que comenzó a investigar el origen de los fenómenos. De reojo vigilaba a Beth para saber, de manera exacta, en qué habitaciones había estado y en qué momentos. Así podría probar que aquellos objetos que desaparecían era precisamente en las habitaciones donde ella había estado anteriormente. Pero el plan no dio sus frutos. Los objetos siguieron desapareciendo o simplemente cambiando de ubicación, sin posibilidad de probar que Beth había sido la culpable de cogerlos. No era posible que aquella anciana cogiera la pastilla de jabón del baño y puesto en el último cajón de la cocina porque Beth ya no entraba en la cocina salvo por fuerza mayor. Era Soledad quien organizaba todo el menú de la mujer mayor y quien cocinaba, usaba los fuegos, incluso ponía la mesa. Estaba claro que algo no cuadraba a Soledad, quien se empezó a poner nerviosa y a ofuscarse por no dar con la solución al misterio. Solo por curiosidad, pasó horas leyendo sobre poltergeists y fenómenos paranormales, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a resolver el enigma. Descubrió que los poltergeists a menudo estaban relacionados con emociones intensas y conflictos no resueltos. Decidida a encontrar una solución, Soledad comenzó a pasar, si cabe, más tiempo con Beth, escuchando sus historias y preocupaciones.
Pronto Soledad creyó descubrir que quizás el falso poltergeist podría estar relacionado con la tristeza y la soledad que Beth sentía en su corazón desde el fallecimiento de su marido, por lo que podría tener una conducta inconsciente que ni ella misma conociera. Con esta nueva información, Soledad decidió tomar medidas drásticas. Organizó una pequeña reunión en la casa de Beth, invitando a algunos amigos y familiares cercanos. Durante la reunión, Soledad animó a todos a compartir historias y recuerdos felices de Beth y su esposo. Juntos rieron, lloraron y recordaron los momentos especiales que habían compartido. A medida que las risas y las lágrimas llenaban la habitación, algo extraño parecía haber sucedido. Uno de los amigos de Soledad no encontraba su móvil. Lo había dejado en la chaqueta, colgada en la percha del recibidor. Soledad se mosqueó mucho con aquel detalle. Nadie podría haber cogido ese móvil. Todos eran personas de su mayor confianza. Pero lo que de verdad le sorprendió fue comprobar que tras un buen rato peinando la casa por parte de todo el grupo, el móvil apareció en la mesita de noche de Beth. La anciana estaba tranquila, y miraba a la joven con una franca expresión. «Te lo dije», pensaba por dentro Beth. Soledad leía la mente de la anciana y por primera vez, comenzó a creer que algo no iba bien en la casa. Una tarde tras ver una película en la televisión, Soledad le preguntó a Beth por Juanito. Si era una especie de fantasma, quería saber todo lo que pudiera para poder destapar el engaño. Sí, Soledad tenía sus dudas, pero no cejaba en creer que eso tenía una explicación empírica. La mujer mayor le comentó que no solo ocurría en aquella casa. La vecina de enfrente del rellano, Diane, también era testigo y víctima de las bromas pesadas de Juanito. Ambas mujeres eran amigas desde hace muchos años y compartían una relación cerca. Habían ido juntas al mismo colegio y, ya desde pequeñas, habían sido testigos de lo que aquel duende burlón era capaz de acometer. Una tarde, mientras jugaban a las muñecas, Diane compartió su teoría sobre el fantasma travieso que estaba jugando con ellas. Creía que el espíritu de un antiguo residente de la zona estaba detrás de todo esto. Según Diane, este fantasma sería famoso en vida por su sentido del humor, y le gustaba jugar bromas pesadas a las personas. Beth, aunque escéptica al principio, comenzó a considerar la teoría de Diane. Juntas, decidieron investigar más a fondo. Pasaron horas leyendo sobre fenómenos paranormales en las pocas revistas de la época que se atrevían a hablar de este tipo de duendes. Descubrieron que los espíritus a menudo se manifestaban de diferentes maneras, y mover objetos era una de ellas. Decididas a resolver el misterio, Beth y Diane comenzaron a comunicarse con el fantasma. Colocaron un papel y un lápiz con punta afilada dentro del cajón del estudio de su padre, y comenzaron a hacer preguntas en voz alta, esperando obtener alguna respuesta. Para su sorpresa, comenzaron a escuchar cómo la mina del lápiz parecía estar deslizándose sobre la hoja. La única respuesta que leyeron al abrir aquel cajón fue la palabra, «me agradáis». Aunque un poco asustadas, Beth y Diane no se dieron por vencidas. Continuaron hablando con el fantasma, pidiéndole que dejara de mover los objetos y explicara por qué lo estaba haciendo. Ninguna respuesta recibieron. Un día, mientras estaban sentadas en el patio trasero de Beth, una brisa suave sopló y una hoja de papel voló hacia ellas. En él estaba escrita una nota que decía: «Lo siento, soy así». Beth y Diane se miraron sorprendidas y luego sonrieron. A partir de ese momento, la relación entre Beth, Diane y el fantasma cambió. Aunque todavía había algunas bromas ocasionales, se estableció una especie de amistad entre ellas. El fantasma se convirtió en una parte peculiar pero aceptada de sus vidas. Con el tiempo, Beth y Diane aprendieron a vivir con el fantasma y a apreciar su sentido del humor. Incluso comenzaron a dejar pequeños regalos para él, como flores o dulces, como muestra de agradecimiento por su compañía. Mientras Soledad escuchaba con la boca abierta, Beth prosiguió. Una vez, Diane llamó para preguntar si Beth había estado por allí, porque no podía encontrar un galón de leche. Finalmente lo encontramos afuera, en las escaleras de la planta.
Y azúcar. ¡Maldita azúcar! Todas las mañanas mi azucarero estaba vacío. Por ese motivo, he perdido los nervios más de una vez y señalado la casa de Diane mientras gritaba, «Ve a ver a Diane». En 5 minutos, recibía una llamada de Diane. «Muchas gracias», decía. Había ido y hecho travesuras en su casa. Esto ocurrió en muchas ocasiones y, al tratarse de pillerías, Diane y yo nos reíamos mientras quedábamos para tomar el café. En su casa, por supuesto. En la mía, encontrar el azúcar, ya te digo que ya era misión imposible. Le aclaró Beth a Soledad con una sonrisa en la cara. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros maridos. Llevó toda la vida viviendo en esta casa. Desde que nací, y mi madre pensó que alguien nos estaba robando cuando estábamos durmiendo o fuera de casa. Mi hermana creía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. Todavía no puedo explicar nada de eso, pero Juanito parece tener más años que yo y seguramente, muchos más de los que imaginemos. Soledad estuvo trabajando un total de 5 años en la casa de Beth. Abandonó aquel trabajo cuando la vida le llevó a viajar fuera del país para estudiar idiomas. Sin embargo, siempre mantuvo contacto con Beth por teléfono y carta. Beth le contaba siempre las últimas trastadas de Juanito, y como eso le ayudaba un poco a saber sobrellevar su soledad, los momentos en los que la nueva asistenta social debía irse de su casa a descansar. El asunto es que Soledad nunca pudo probar que se tratara de un vecino bromista o que la misma Beth era la culpable y protagonista de los extraños sucesos. Y nunca podría ya descubrirlo porque aquella anciana mujer dejó este mundo para descansar en paz, al lado de su marido. Es por ello que Soledad solo pudo averiguar que aquella vieja casa fue comprada y reformada por una joven familia que se había mudado a las afueras de Barcelona. Diane seguía viviendo pared con pared, así que Soledad quiso, en uno de sus viajes por Navidad para estar con su familiar, visitarla y saber de su estado. Para aquella longeva mujer, no habría sido nada fácil sobrevivir al fallecimiento de su querida amiga y vecina. Tomando un café, en una casa donde el azúcar no parecía ser víctima de Juanito, Diane agradeció mucho la visita de la no ya tan joven Soledad. Hablaron de sus viajes, sus estudios y amistades por el mundo que había hecho. Sin embargo, también hablaron de Juanito. Porque Beth se había ido, pero Juanito no. Eso desconcertó a Soledad, quien, sorprendida, no dejó de pensar que era imposible que siguieran sucediendo aquellas cosas. Llegó a creer que aquel poltergeist podría estar vinculado a Beth, y que era ella, de manera inconsciente, quien hacía mover los objetos del lugar. Tras una cálida charla entre amigas, Soledad tuvo que despedirse debido a que la noche ya había llegado y era tarde. Dando un cariñoso abrazo a Diane, prometió que volvería a pasarse a verla las veces que pudiera. Se había creado una estrecha amistad y confidencia entre las tres mujeres. Ahora solo dos con vida. Recogiendo su abrigo y bolso, Soledad se dirigió a la puerta con tal de abrirla y abandonar aquel hogar. Sin embargo, una voz la detuvo. Era Diane. Había algo que la impedía salir de aquella casa. Algo le faltaba a Soledad. Las llaves del coche no estaban en su bolso. Pero ¿cómo lo sabía Diane? Muy sencillo. Diane había sentido caer algo a sus espaldas, a mitad de pasillo. Un sonido estridente sobre el suelo de baldosas le había dado un pequeño sobresalto mientras miraba a Soledad abandonar su piso. Las llaves de Soledad estaban en el suelo. Nadie hubiera podido explicarse cómo pudo ocurrir. Bueno, sí. Soledad ya no estaba desconcertada. Una pequeña mueca de sonrisa dibujaba su cara y, en ese momento, se había sentido un poco cerca de su vieja amiga Beth. Al parecer, Juanito había encontrado una nueva amiga con la que seguir haciendo de sus pequeñas bromas, y Soledad seguiría volviendo a aquel edificio para visitar a su amiga, y también a su invisible amigo Juanito.